¿Qué tal, opocurrante? En este vídeo vamos a estudiar el optítulo 6 de la Constitución Española. ¿Quieres saber qué hay detrás de cada uno de sus artículos? Quédate con nosotros hasta el final. Hola, soy Mario, de Opocaos, donde buscamos echarte una mano para que compagines tu oposición con el trabajo. Si has llegado por primera vez a nuestro canal, o bien no lo has hecho todavía, dale al botón de suscribirte. Estoy muy seguro de que encontrarás contenido que te ayudará en tu oposición. Los opovídeos se basan en nuestras opoleyes, así que, como siempre, para que sigas bien la explicación, te he dejado en la descripción de este vídeo, en la parte de abajo, un link al opotítulo 6. ¿Todavía no conoces cómo te pueden ayudar las opoleyes a compaginar tu oposición con el trabajo? Te dejo por aquí este enlace donde analizamos las dos razones por las que deberías utilizarlas en tu estudio. ¡Comenzamos! Los 11 artículos de este opotítulo 6 se centran íntegramente en uno de los tres poderes del Estado, concretamente en el Poder Judicial. Empezamos con dos conceptos bastante destacados. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por los jueces y magistrados. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por los jueces y magistrados. Estos jueces y magistrados, que repito, son los que ejercen la justicia, son independientes, es decir, no puede venir un tercero a darles instrucciones, a decirles qué sentencia tienen que dictar, por ejemplo, no, son independientes. También son inamovibles, es decir, no puede venir una persona de otro poder, como el Poder Ejecutivo, a cambiar un juez por otro porque sí, no. En líneas generales son inamovibles, salvo en algunos supuestos que establece la ley, como puede ser el caso de traslados, de suspensiones, etc. Están sujetos a la responsabilidad, es decir, los errores que puedan cometer pueden acarrear indemnizaciones, veremos algo de esto en el artículo 121, y están sometidos únicamente al imperio de la ley, una ley que ellos no crean ni modifican, sino que simplemente interpretan y aplican. Es importante que te quedes con estos cuatro conceptos, recuerda, independientes, inamovibles, salvo en algunos supuestos, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por otra parte, la potestad jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, está en manos de los juzgados y los tribunales, ¿vale? Repito, juzgados y tribunales. Cuidado porque en algún examen te pueden hacer la trampa de ponerte jueces y tribunales y te puedes equivocar, ¿vale? Pero no, recuerda, es juzgados y tribunales. Y luego, la unidad jurisdiccional es la base de organización y funcionamiento de los tribunales. Este concepto se introdujo para evitar que se creasen jurisdicciones especiales en manos de otros poderes del Estado, algo que pasaba en la dictadura. En cierto modo es una forma de garantizar la independencia y la sumisión a la ley. Por último, se prohíben los tribunales de excepción, es decir, no se puede crear de repente un tribunal para juzgar algo que ha ocurrido, los tribunales son los que son y ya. Y una ley regulará la jurisdicción militar, es decir, el ámbito castrense sería un poco la excepción a lo que hemos visto en este artículo. Es obligatorio cumplir las sentencias de los jueces y tribunales. Esto es evidente, es decir, no podemos decidir saltarnos una resolución judicial porque no nos guste, no van así las cosas. Y todos tenemos la obligación de colaborar con ellos. Es decir, si hemos visto un delito y el juez nos llama a declarar, pues evidentemente tenemos que ir. Artículo 119, muy sencillo. La justicia será gratuita cuando así lo indique la ley y siempre y cuando quede acreditado que no tenemos recursos económicos. De esta forma nos aseguramos que todo el mundo tiene acceso a este derecho fundamental. Las actuaciones judiciales serán públicas, es decir, cualquiera puede acudir a un juicio a modo de espectador, digamos, siempre y cuando no sea a puerta cerrada por alguna particularidad. Además, el procedimiento será casi todo oral y las sentencias tienen que estar motivadas. No se puede decir que una persona es culpable o inocente porque sí, evidentemente hay que fundamentarlo. Si recuerdas, empezamos este optítulo 6 comentando que los jueces son, entre otras cosas, responsables, pues este artículo 121 está un poco relacionado con ello. Si se produce un error judicial como consecuencia de un mal funcionamiento de la administración, tenemos el derecho a ser indemnizados a cargo del Estado. Este artículo 122 empieza puntualizando que una ley orgánica regulará, además de los estatutos de los jueces, magistrados y otro personal,
la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales. Por otra parte, hay que hablar del Consejo General del Poder Judicial, que vendría a ser como el gobierno de los jueces y magistrados, es decir, quien gestiona todo aquello ajeno, recalco, ajeno al propio acto de juzgar, como son los nombramientos, los ascensos, las inspecciones, etc. ¿Y quién lo compone? Bueno, pues en primer lugar, 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Repito, 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De ellos, te dejo por aquí un esquema para que sigas mejor la explicación, 12 son jueces y magistrados, que se escogerán como establezca la ley orgánica, y 8 son abogados y juristas con más de 15 años de experiencia. Y de estos 8, la mitad los elige el Congreso y la otra mitad el Senado, siempre por mayoría de 3/5. Recapitulamos, 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De ellos, 12 son jueces y magistrados, elegidos en virtud a lo que establezca la ley orgánica, y 8 son abogados y juristas con más de 15 años de experiencia. De esos 8, 4 los escoge el Congreso y 4 el Senado, siempre por mayoría de 3/5. Y por último nos faltaría elegir a un presidente. Bueno, pues los 20 integrantes del Consejo General del Poder Judicial lo que van a hacer es elegir a un 21º miembro, que será precisamente el que ejerza como presidente. Además, la Constitución establece que el presidente del Consejo General del Poder Judicial será también nombrado como presidente del Tribunal Supremo. Antes de pasar al siguiente artículo, un consejo. Apréndete muy bien esta estructura del Consejo General del Poder Judicial, ya que cae en bastantes exámenes. El Tribunal Supremo, además de poder actuar en toda España, es el órgano jurisdiccional superior. No hay nada por encima de él, a excepción de cuestiones relacionadas con la interpretación de la Constitución, que ahí sí, ahí el Tribunal Constitucional tomaría el mando, por así decirlo. Y su presidente será nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, como ya hemos visto en el artículo anterior. Artículo 124. Ministerio Fiscal. Tiene 2 misiones. La primera, poner en marcha procedimientos judiciales bien de oficio, es decir, por su propia voluntad, o bien porque un tercero lo haya solicitado. Y la segunda, velar por la independencia de los tribunales. Esas son sus 2 misiones, y ambas bajo la premisa de ser imparciales y actuar de acuerdo a la ley, imparcialidad y legalidad. Por otra parte, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial, o dicho de otra forma, su opinión se tiene en cuenta pero no es vinculante. Y por último, hay una dependencia jerárquica para garantizar la unidad de acción en todo el territorio nacional, o dicho de otra forma, hay como una especie de cadena de mando para que se actúe de forma lógica, para que no haya contradicciones. El artículo 125 nos habla un poco de la participación de los ciudadanos en el Poder Judicial, y en concreto hay 3 instrumentos de participación. Podemos ejercer la acción popular, es decir, imagínate, estás en la calle y ves a un grupo de personas cometer actos racistas contra una minoría social. Tú, a pesar de no ser víctima de ello, podrías perfectamente denunciarlo. Eso es lo que entendemos por acción popular. Podemos participar en los jurados de procesos penales que la ley determine. Repito, jurado de procesos penales que la ley determine. Y por último, podemos participar en tribunales consuetudinarios y tradicionales. Un tribunal consuetudinario es aquel que se rige por costumbres y no por leyes, ¿vale? Y en España los podemos contar con los dedos de una mano. Artículo 126, muy cortito. La Policía Judicial investiga los delitos y depende de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal. No hay más. Y para cerrar este capítulo 6 de la Constitución Española, los jueces, magistrados y fiscales, mientras estén en activo, repito, mientras estén en activo, no podrán desempeñar otras funciones públicas ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Ojo, la prohibición es para sindicatos, no para asociaciones. Las asociaciones son posibles y eso se establece en otra ley. Y estos son los 11 artículos de este vídeo. Recuerda, no perseguimos la literalidad, sino más bien entender mejor los conceptos. Te recomiendo que le eches un vistazo a la Opoley de la Constitución Española para estudiar aquellos detalles que pueden haber quedado un poco más en el aire. Y por cierto, escríbenos en los comentarios qué te ha parecido la explicación. Si crees que hay algo que podamos mejorar, no dudes en destacarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.